Frecuencia Cero, 92.5. El rock, sin eufemismos, la rompe. A contramano. Comenzamos el segundo bloque y prepárate para aprender, sorprenderte con la historia, siempre es lindo. Estamos en contacto con Fabio Negra, doctor en Historia y profesor a cargo de Historia de los Estados Unidos de América, justamente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. ¿Cómo te va, Fabio? Simón te saluda. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Me va bien. Me alegro mucho. Bueno, a ver, ¿sabés que yo en la introducción del programa justamente decía que lo que se habla, los valores que se enarbolan, digamos, cuando hablan de que nosotros cumplamos con nuestros compromisos, que paguemos la deuda, justamente es eso, es honrar los compromisos asumidos, y a mí se me dio por hablar con un especialista, o sea, vos, para saber qué pasó cuando nuestro acreedor estuvo en otras circunstancias, si es que sucedió a lo largo de la historia. Vos sos el que nos tiene que enseñar. Bueno, a ver, hay dos cosas interesantes a contar de todo esto. La primera, Estados Unidos tuvo problemas con su deuda, dos momentos muy claros y uno que es un poco más discutible. El primero es, después de la Guerra de Independencia, durante el primer presidente, el primer mandato constitucional, que es Washington, que nombra como secretario del Tesoro Alexander Hamilton, que era un intelecto, un constitucionalista, pero un tipo además que muy bien formado y sabía de finanzas. Y tenían el problema de hacerse cargo de la deuda que había generado la guerra. Habían lanzado una... La guerra había sucedido, a ver, hace un pequeño contexto, aunque sea del año. Sí, perfecto. Y esto es más o menos, el planteo es aproximadamente 1790, 1792. Que tienen que financiar la guerra de independencia contra Gran Bretaña. Y habían emitido títulos, o sea, también hay que tener en cuenta la estructura política, porque uno piensa Estados Unidos que siempre es lo mismo y ha ido cambiando con el tiempo. En ese momento vos tenías un Estado federal recién creado, en la cual los que eran fuertes eran los estados y no el Estado federal, en donde, si bien el presidente tenía como un mandato federal, eran muy estrictos y muy cuidadosos sobre las autonomías de los estados. Y entonces, Hamilton ve que en el fondo es el Estado federal el que se tiene que hacer cargo de todas las deudas. Entonces hace dos maniobras. Una es, y esto es lo que me parece que era la duda que tenía, lo que hace es consolidar la deuda. Esto es, agarra y dice, bueno, todos los bonos que emitieron los estados y el gobierno previo, que no era el que estaba, porque hubo un periodo previo que se regía por algo que se llamaba los artículos de la Confederación, no era la Constitución de los Estados Unidos, sino que era un instrumento que era una especie de unión, pero muchísimo más laxa que lo que va a hacer con la Constitución, ¿no? Y entonces dice, bueno, tomemos toda la deuda y la consolidamos en una nueva deuda. Por ahí es eso lo que motivó tu primera pregunta. En realidad, supuestamente lo tomaron a la par, eso es discutible, porque, digamos, hubo muchos que hicieron lo mismo. Sí, ¿qué sería tomar a la par? ¿Qué sería consolidar la deuda? Bien, ahora te lo explico. Por ejemplo, compraban los bonos, suponete, láminas de $100 las compraban a 25 centavos porque nadie los quería porque no se sabía si ganaban. ¿Entendés? Fue muy peleado hasta el último minuto la guerra de independencia. Y entonces muchos de esos bonos estaban enormemente depreciados porque además a la par habían emitido mucha moneda que la cual no tenían mucho respaldo. Entonces hubo muchos tipos que compraron una enorme cantidad de esos bonos a 25 centavos y en un gesto de consolidar las finanzas
lo que dice, ¿qué significa consolidar? Acá lo hizo Federico Pinedo en 1933. Es, todos los bonos que andan dando vuelta, los voy a cambiar, a lo macho, no es que les preguntó, todos los bonos que andan dando vuelta, los canjeo por un nuevo bono. Vos venís y yo te lo tomo al valor nominal. Eso es lo que, o menos la bibliografía dice. Esto es, lámina de 100, yo te doy un nuevo bono a 30 años que te paga este interés por los $100. No es que te reconozco como hizo Néstor, que te reconocía el 25% del valor. ¿Entendés la diferencia? ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Esta podríamos decir que fue la primera gran maniobra, porque en el fondo vos tenías una deuda exigible a hoy y te la patearon 30 años. Eso podría discutirse, ¿eh? Con Hamilton. El segundo gran momento, muy fuerte, pero acá ya hay una picardía, es con Roosevelt. ¿Qué pasó? Vos pensás que hasta que asume Roosevelt en 1933, Estados Unidos se regía con un dólar anclado al oro, vinculado al oro. O sea, si yo entraba a un lingote de oro, podía emitir tantos dólares conforme lo que era el tipo de cambio de ese momento, que era 22,5 dólares por onza de oro. ¿Me entendés? Entonces, Sí, sí. todos los bonos de deuda que había emitido en 1933 estaban anclados a oro a 22,5 dólares por onza. Lo que hace, en medio de la crisis más terrible y más profunda que había tenido no solamente Estados Unidos, sino el mundo en ese momento, lo que hace, hago el contexto, las medidas que va a tomar Roosevelt se van a conocer como New Deal. La primera ley es una ley financiera, ¿no? En donde establece controles a los bancos, separa los bancos de inversión de los bancos comerciales comunes, y en el medio mete una devaluación del 40%, 40%, de un día para el otro. Y entonces, el tipo de cambio pasó a ser de 22,5 a 35 dólares la onza. ¿Cuál es el chiste en todo esto? Que esos bonos que habían sido comprados con, ponele, 100 dólares a 22,5 la onza, se comió 40% del valor de esos bonos. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Bueno, esos son los dos grandes momentos. Y también Sí, decime. Estados Unidos tuvo siempre, y siempre dejó de darte alguno. Por ejemplo, con el dinero emitido durante la Guerra Civil de 1860-65. Emitieron los famosos greenbacks, se llamaban, porque eran, o sea, necesitaban imprimir tanto y tan rápido que imprimían de un lado y del otro lado lo pintaban de verde. ¿Entendés? Entonces, sí. Greenbacks se llama. Cuando terminó la guerra, imagínate la cantidad de greenbacks que andaban dando vueltas. Entonces, una de las tareas era tratar, que eso motivó entre, ponele 1870-75 hasta 1890 más o menos, una muy fuerte discusión, 1898, una muy fuerte discusión entre qué tipo de sistema monetario vamos a tener y cómo vamos a consolidar toda la cantidad de billetes que andan dando vueltas, no solamente greenbacks, sino billetes de la colonia, que los estados tenían autonomía para imprimir, monedas inglesas, había una variedad enorme de monedas dando vueltas en Estados Unidos, y había una fuerte discusión en dos sectores. Estaban los que querían solamente oro y los que querían un patrón que se llama bimetalista, oro-plata, una relación fija entre el oro y la plata, y eso era la relación con los billetes. ¿Por qué convenía para ciertos sectores la plata? Porque la plata había mucha, y digamos la producción de plata se incrementaba año a año. Entonces, con esa lógica, la moneda se devaluaba, y al devaluarse para el exportador, ya lo conocemos acá bastante esto, el exportador ganaba más. En cambio, los industriales y los importadores querían un patrón monometalista. Imagínate que al final se resuelve con patrón oro nada más,
y entonces dejó de garpe a una enorme cantidad de gente que tenía plata. ¿Se entiende? Sí, sí. Son los tres grandes, si querés decir, tres grandes momentos en donde las cuestiones monetarias y de deuda. A partir de ahí, vos pensás que desde la salida de la Primera Guerra Mundial y hasta no menos la década del 50 siempre fue acreedor Estados Unidos. Y en la década del 60 empieza a darse vuelta la taba y empieza a ser un creciente deudor internacional por un doble motivo: los altos niveles de consumo interno y la guerra de Vietnam. Con esos dos, que cada uno podría... Antes de meternos en eso, Roosevelt, te hago una preguntita puntual. Roosevelt también rompió la lógica de esa relación plata-oro, ¿verdad? Y no, es que él ya estaba con Patrón Oro. Claro. La resolución de la discusión monometal o bimetal se resuelve con McKinley, en 1898, cuando asume McKinley, uno de los tantos presidentes asesinados en Estados Unidos. Sí. De hablar. Bueno, ahora, si ya agotaste esa etapa y tenés ganas, metámonos en todo lo que tiene que ver con la etapa de Vietnam, que me interesa mucho. Bueno, a ver, vos pensás que Estados Unidos, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se convierte en la potencia hegemónica, que tiene solo un contendiente, que es la Unión Soviética. Ahora, hablamos del 45. Del 45 al 46. A partir de ese momento se crean los primeros organismos internacionales. Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que hoy es el Banco Mundial, y el Fondo Monetario Internacional. Lo que es hoy la Organización Mundial de Comercio era el Acuerdo General de Tarifas, que cambió de nombre en los 90, por Organización Mundial de Comercio. Con esos organismos vos pensás que se convierte en el organizador mundial de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario vos en el Fondo Monetario entrás por cuota parte, tenés que depositar una cantidad de dinero, parte en oro, parte en tu moneda, que es proporcional a tu PBI, y te da un derecho a voto que es como una cuota parte, como si compraras acciones. Entonces Estados Unidos tuvo un porcentaje muy elevado, y con aliados históricos, Inglaterra, ¿entendés? Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Francia, la parte de lo que era Alemania Federal, siempre dominó en el Fondo Monetario. Y entonces, en lo que fueron la creación del Fondo Monetario y el resto de los organismos internacionales que se producen en un bosquecito muy hermoso en Estados Unidos, que se llama Bretton Woods, establecieron, pese a la oposición de John Keynes, establecieron que la moneda de referencia va a ser el dólar. A partir de ese momento, si el dólar es el referente mundial para todo el comercio y todas las transacciones, Estados Unidos es el dueño de la pelota. O sea que si se levanta, agarra la pelota y se va, no juega. Te estoy hablando de 1945. Eso que fue la medida que tomó Nixon, ¿no? Bueno, Nixon rompe la convertibilidad. ¿Por qué? Porque Bretton Woods establece el dólar de referencia a nivel mundial a $35 la onza. Entonces, acá van a surgir múltiples problemas. Mientras Estados Unidos tenía una economía creciente y pujante, el dólar seguía siendo el referente mundial. En la medida en que Estados Unidos a la par se convierte en el gendarme mundial para controlar los avances supuestos del comunismo, de la sinarquía comunista internacional, le presta más atención a ciertos desarrollos tecnológicos que a otros. Y ahí empieza a perder la carrera con sus propios aliados. Esto es, si en Estados Unidos tenían preferencia
por algo que se llama el complejo militar industrial, tenía preferencia. Suponete, vos hacías ingeniería. Vos sabías que si eras ingeniero electrónico ibas a ganar, qué sé yo, $10.000 por mes. Y si eras ingeniero civil ibas a ganar $5.000 por mes. Vos ibas a tener una enorme cantidad de gente que iba a estudiar ingeniería electrónica. ¿Por qué? Porque la industria de tecnología de punta era la que más zarpaba, porque era la que tenía los contratos con el gobierno, que pagaba muy bien, que tenían que desarrollar armas para vencer al enemigo comunista. Mientras tanto, por ejemplo, países como Japón o Alemania, que tenían prohibido el gasto militar, o limitadísimo el gasto militar, se dedicaban al desarrollo civil. Entonces, tenían los autos, los lavarropas, las heladeras, que las terminaban importando en Estados Unidos. Y acá es donde empieza una especie de tensión interna, porque si bien por la balanza comercial Estados Unidos va a tener creciente déficit a lo largo del tiempo, lo recupera con, qué sé yo, los préstamos, los seguros, el transporte, el cobro de venderte tecnología militar. Ahora, cuando parte de esos recursos empiezan a ser asignados en forma creciente hacia Vietnam, vos tenés dos problemas. Tenés el problema de que internamente Estados Unidos está perdiendo la carrera económica con sus aliados y al mismo tiempo sigue con la promesa de tener que ser el gendarme mundial. Y entonces tiene que poner cada vez más parte del presupuesto federal y por eso tiene que tomar cada vez más recursos internos para una guerra que desde el principio se sabía que se perdía. Vos pensás que empezaron infiltrando algunos asesores con Eisenhower, o sea, en la década del 50, siguió Kennedy y Johnson se metió hasta la nariz. Vos pensás que en el mejor momento llegó a haber más de 500.000 soldados de Estados Unidos en Vietnam. ¿Me entiendes? Imagínate, si te hablo de soldados, te hablo de barcos, te hablo de aviones, te hablo de cañones, te hablo de helicópteros. Y toda esa guita se iba destruyendo, y entonces mientras el negocio con el complejo funcionara, por eso hay una frase muy famosa de Lyndon Johnson, el presidente Johnson, cuando en un momento le están diciendo, bueno, a ver, acá es evidente que vamos a tener problemas económicos, y él da un discurso público diciendo que los norteamericanos no se preocupen, que va a haber siguiendo aviones y manteca. Y con esto lo que quería decir es aviones de combate, y la gente iba a poder seguir consumiendo, digamos, lujosamente como hasta el momento. No iba a haber racionamiento como durante la guerra. A partir de ahí se llega a un punto en el cual hasta sus aliados le empiezan a hacer camas, por ejemplo. Sí, todo el mundo sabía que la cantidad de oro que había en reserva en Estados Unidos no representaba la cantidad de dólares que había dando vueltas en el mundo, producto del déficit fiscal. Y el déficit fiscal se traducía en bonos que vendían. Ellos pagan siempre, pero en determinado momento vos tenés una masa de bonos junto a una masa enorme de dólares, y supuestamente dólares que están enganchados a una cantidad de oro. Cuando los agentes económicos internacionales empezaron a ver que en el resto del mundo el oro pega un salto de 35 a 42 dólares la onza, y como Estados Unidos tenía la obligación de mantener 35, Francia e Inglaterra le compraban oro a 35 a Estados Unidos y lo vendían a 42, los amigos. Ahí se hace, mediados del 60, algo que se llama el Gold Pool, se sientan y dicen, a ver, muchachos, paremos porque me están matando. Entonces, bueno, los estados decidieron parar esa corrida, pero entre el 67, 68 y el 71 la cuestión no dio más. Y ahí es donde Nixon se junta con su gabinete económico en Camp David y establece que el dólar no va a estar más respaldado en oro, y con eso destruiste a Bretton Woods.
Es más, hizo algo más, le puso un 10% de impuesto a las importaciones, en particular de las que venían de Corea, de Japón, porque no lo podía controlar. ¿Se entiende? Impresionante. Y aparte, ahí es donde tira esa famosa frase medio ridícula que demuestra que básicamente hacía lo que quería, que decía que vos me sabrás corregir, están respaldados por la ilusión del pueblo norteamericano, ¿no? Una frase así bastante con la menemesca. riqueza. Está bien, bueno, ¿puedo ser malvado? Sí, por favor. En el 49, cuando a Perón le pasó lo mismo, dijo lo mismo. No, pero está muy bien. Obviamente, olvídate. Entonces, yo eso no se lo cuestiono a Nixon. Nunca se lo voy a cuestionar. Está muy bien. Está muy bien. En el fondo es verdad. O sea, el valor de una moneda está respaldado en la riqueza que se crea y no en un pedazo de metal que aleatoriamente, por una mera cuestión de oferta y demanda, tiene más valor o menos, que es el oro. Me gusta la corrección. Y tengo una preguntita. Vos me dirás si te quedó algo importante en el tintero. Yo te ofrezco otro tema como para ya cerrar la charla de hoy al menos. En el 2013 hubo un lío, ¿no? Hubo una proximidad de default importante también, mientras Barack Obama era presidente. ¿Puede ser? No necesariamente de default. El default era encadenado porque no le votaban el presupuesto. Okay. Entonces no puede default. Si ellos tienen la máquina de imprimir. ¿Entendés? Claro. Nosotros para pagar deuda tenemos que conseguir los dólares. No los imprimimos. Y ellos tienen la impresora. Ellos tienen la Xerox ahí y sale, ¿sabes cómo? La cantidad de billetes. El problema está que no le votaban el presupuesto y tenía que ir negociando mes a mes para pagar los sueldos. ¿Entendés? Porque ahí sí, no hay joda. O sea, se terminó la partida del presupuesto y te cerraron la canilla y no pagas sueldo, no le ponen nafta a los patrulleros, nada. A los del FBI, ¿no? Porque son federales. ¿Se entiende? Se cortó. No hay plata. Listo. Andate a tu casa porque no te puedo pagar el sueldo. Con independencia de que la gente siga pagando impuestos y lo recauden, no tienen la autorización administrativa para aplicar ese dinero en la partida que corresponde. Y al final, obviamente, le dieron el ok y no hubo problemas, ¿no? Sí, bueno, tuvo que entregar seguramente varias cosas que uno nunca sabe. Sí, seguro. Obama, sí, porque aparte yo lo leía, digamos, muy por arriba, con bastante menos dominio del tema que vos, pero llegó, por lo menos las noticias decían que estuvo a días, a horas de tener un problema grave para pagar sueldos en el exterior, creo, bueno, exterior, imagino. Y bueno, pero es administrativo, no es que no estuviera la guita. Claro, era que el Congreso no lo autorizaba a gastar. No tenía la autorización para imprimir. Claro, no tenés presupuesto, que es lo que está pasando ahora. O sea, el macrismo presentó en el 2019 un proyecto de presupuesto delirante. Cuando asume Alberto dice, no, bueno, esto es poco serio, tiremos un presupuesto en serio, tomémonos una ampliación técnica, que eso se puede hacer y ahora te voy a contar cómo. Hagamos una ampliación técnica, o sea, se repiten las partidas del año pasado. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Para sueldos del ministerio... Mirá igual, Fabio querido, mirá que estamos a un minutito del cierre, te aviso, para que redondees, perdón. Nos faltarán oportunidades de seguir charlando. Por eso te lo hago rápido. Bien. Este caso de la pandemia lo que hizo fue impedir que se vote un presupuesto. Entonces, nosotros acá estamos en ese riesgo. Pero tampoco es un problema. Irigoyen tuvo un solo presupuesto votado en todos sus años. El mismo Marcelo T. de Alvear, que los representaba a ellos, tuvo un solo presupuesto votado, que es el de 1924. Así que tampoco que nos quite el sueño. Nada más. Listo. Okay. Bueno, querido, la verdad, impresionante lo que sabes al respecto, así que nada, te seguiremos aprovechando
en futuras oportunidades. No hay ningún problema, llama cuando quieras. Saludos. Muchas gracias, querido, un abrazo grande. Adiós. Hablamos con Fabio Nigra, doctor en Historia y profesor a cargo de Historia de los Estados Unidos de América en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Si no pensás, alguien lo va a hacer por vos. A contramano. Información y reflexión. ¡Espectacular!